Estás arrestado, abuelo. No dijo una sola palabra cuando le pusieron las esposas. Solo miró al frente, sereno, en silencio, como si nada de aquello lo sorprendiera. En la sala del tribunal, la gente murmuraba. Algunos se rieron. Un jurado puso los ojos en blanco. Para ellos, parecía solo otro viejo amargado atrapado en la pelea equivocada. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el juez comprendía, era que aquel hombre encadenado había terminado una guerra con un solo disparo. Y el único testigo que conocía la verdad llevaba 4 estrellas en el hombro y ya iba camino al juzgado. Bienvenidos a La Voz del Veterano. Antes de continuar con esta historia tan conmovedora, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, presiona el botón de suscribirte para apoyar el canal. Crecemos cada día, y te agradezco de corazón por ser parte de ello. El juzgado era más pequeño de lo que la mayoría esperaba. Un edificio de ladrillo de 2 pisos, encajado entre una biblioteca descolorida y un consultorio dental, en un tranquilo pueblo del sur donde la gente aún saludaba a los desconocidos y asumía que los uniformes significaban autoridad. Aquella mañana, el estacionamiento ya estaba medio lleno antes de que el sol asomara sobre los tejados. Adentro, los reporteros se acomodaban discretamente en las últimas filas, presintiendo una historia cuyo titular aún no se había revelado. El caso era local, técnicamente menor. Una disputa que se había vuelto física en una gasolinera. Sin armas, sin sangre, solo un enfrentamiento entre un marine retirado y un joven que afirmaba que el veterano lo había amenazado con violencia militar. Debería haber sido una falta menor de rutina. Debería haberse desestimado. Pero algo en el silencio de aquel hombre ponía nerviosa a la gente. No se defendió cuando lo interrogaron. No explicó nada. Solo se presentaba puntual a cada audiencia, solo, con la misma camisa sencilla y los mismos vaqueros, con una mirada que incomodaba a los alguaciles, sin que supieran por qué. Algunos decían que estaba inestable, otros que era terco. Un artículo lo llamó exmilitar descontento con problemas de temperamento. Nadie mencionó su historial. Nadie lo había preguntado. De hecho, la mayoría asumía que era solo otro veterano que nunca logró adaptarse a la vida civil. Así hablaban de él en el pueblo, cuando hablaban. Vivía solo, al borde de un terreno boscoso, en un remolque sin internet ni buzón. Los vecinos lo veían caminar al amanecer, con la espalda recta y los pasos medidos, siempre con las mismas botas, siempre en silencio. Algunos pensaban que era raro, otros que estaba roto, pero nadie pensaba que importara. En el tribunal, su nombre estaba impreso en una hoja grapada al expediente de la fiscalía. Daniel Rick, 66 años, ex-marín estadounidense. Eso era todo lo que sabían. Eso era todo lo que creían necesitar saber. La abogada de oficio asignada apenas levantó la vista de sus notas. Había intentado hablar con él antes, pero él no ofreció mucho. Sin familiares registrados, sin testigos, sin coartada, sin ira tampoco. Solo esa misma calma distante que hacía que incluso el juez dudara antes de pronunciar su nombre. El alguacil lo escoltó lentamente, las esposas ya bien apretadas. Aunque no ofreció resistencia, miraba al frente, los ojos fijos en nada en particular. No parecía derrotado, simplemente parecía haber terminado. En la fila detrás de la mesa de defensa, algunas personas lo observaban como si fuera una rareza. Un hombre susurró. ¿No es ese el tipo que le gritó a un chico por un lugar de estacionamiento? Otro respondió. No, creo que amenazó con dispararle a alguien. Trastorno de estrés postraumático, probablemente, murmuró alguien. El juez llegó. La sala se puso de pie. El juicio comenzó. Avanzó con rapidez. Los testigos ofrecieron declaraciones vagas. Un empleado de la tienda recordó un lenguaje corporal agresivo. Una mujer dijo haberlo oído murmurar algo sobre saber cómo matar. La supuesta víctima, un hombre de unos 30 años con un cuello ortopédico que no necesitaba, le dijo al jurado que temió por su vida cuando el anciano lo miró. Cuando le preguntaron qué se había dicho exactamente, vaciló y luego afirmó. Dijo que podía acabar conmigo a 800 yardas sin parpadear. La sala murmuró. La defensa no objetó. Daniel Rick permaneció inmóvil, sin expresión, impasible. El fiscal se inclinó hacia adelante para su alegato final, con la confianza ensayada de quien ha hecho esto muchas veces. Señoras y señores del jurado, dijo, este hombre quizás sirvió alguna vez, pero eso fue hace mucho tiempo. Lo que tenemos hoy aquí es a alguien que vive bajo la sombra de un uniforme que ya no usa. Alguien que cree que su pasado le da derecho a intimidar. Eso no es heroísmo.
Eso es peligroso. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Algunos miembros del jurado asintieron. Otros mantuvieron la vista baja. La abogada defensora no dijo nada. El juez dio las instrucciones. Se esperaba una deliberación rápida. Los alguaciles escoltaron a Rick de regreso a la sala de detención. Las cámaras destellaron. Los susurros lo siguieron. Y nadie, ni una sola alma en aquella sala, notó la camioneta negra que acababa de detenerse frente a los escalones del tribunal. El hombre dentro vestía un uniforme impecable. Su cuello lucía 4 estrellas plateadas, y su mirada no se dirigía a los reporteros ni a las cámaras, sino al nombre grabado en el expediente: Daniel Rigg. La puerta de la sala de deliberación se cerró con un clic hueco que resonó en el ahora silencioso tribunal. El jurado había estado fuera menos de 3 minutos cuando un hombre en la galería se inclinó hacia un reportero y susurró: «No tardarán mucho». La jueza se apartó del estrado, pero no abandonó la sala. Prefirió revisar sus notas en el escritorio, como si incluso ella sintiera que el veredicto era solo una formalidad. En el rincón más alejado, Daniel Riggs estaba sentado solo, con las manos apoyadas sobre la mesa frente a él. Los dedos inmóviles, la mirada firme. Le habían quitado las esposas temporalmente, pero la pesada cadena aún colgaba de su cinturón. Parecía no tener intención de defenderse si algo salía mal, como si ya hubiera aceptado que la gente solo ve lo que quiere ver. Fuera de la sala, el pasillo empezaba a llenarse. Alguien había publicado una foto del juicio en las redes sociales, y ahora los presentadores de noticias locales estaban montando cámaras justo frente a las puertas dobles. En el estacionamiento, algunos veteranos que habían servido con Rick, hombres que no lo veían desde hacía años, comenzaban a llegar poco a poco. La noticia se había difundido en susurros, mensajes de texto discretos, hilos no dichos. No habían venido a testificar. Ni siquiera habían sido invitados. Vinieron porque algo en todo esto no les cuadraba. Y entonces llegó la camioneta. Se detuvo sin sirenas, sin alboroto. El hombre que bajó no era un guardaespaldas. No era un político. Era un general. El general Samuel Wyatt, jefe retirado del Comando de Operaciones Especiales. La mayoría de los civiles no habrían reconocido su rostro, pero en el instante en que cruzó las puertas, la recepcionista se enderezó de inmediato. El guardia de seguridad del detector de metales no pidió credenciales. El general simplemente asintió una vez y preguntó: «¿Dónde está la sala número 3? Su voz era tranquila pero absoluta. No estaba allí para observar. Estaba allí con un propósito. Dentro nadie sabía aún que él estaba en el edificio. El jurado no había regresado. La jueza golpeaba suavemente su bolígrafo contra el estrado. La abogada defensora tecleaba sin rumbo en su portátil, fingiendo trabajar. El fiscal revisaba su teléfono y sonreía con suficiencia. Y Riggs seguía exactamente igual que todo el tiempo. Inquebrantable, impasible, imperturbable. Ni desafiante ni orgulloso, solo preparado. En el pasillo, el general Wyatt pasó junto a los periodistas sin pronunciar palabra. Uno le gritó preguntando si formaba parte del equipo de prensa. No respondió. Otro reconoció las estrellas en sus hombros y comenzó a grabar. El general se detuvo un instante frente a las puertas del tribunal. Su rostro, aunque sereno, llevaba algo pesado. No era culpa, no era ira. Era algo más parecido al respeto, mezclado con urgencia. Esperó un momento, luego abrió la puerta y entró. La jueza levantó la vista, confundida al principio, pero se puso de pie de inmediato en cuanto reconoció la insignia. La sala se congeló. El jurado aún no había regresado, pero el ambiente mismo había cambiado. Los reporteros giraron sus cámaras. El fiscal se puso de pie lentamente, parpadeando, como si no estuviera seguro de si aquello era una broma. Wyatt avanzó, no hacia el estrado ni hacia la fiscalía, sino directamente hacia la mesa de la defensa, hacia Daniel Rigg. Y entonces, Daniel alzó por fin la cabeza. Sus miradas se cruzaron. No intercambiaron palabras, aún no. Pero algo ya había cambiado en el aire. El silencio no era incómodo. Era reverente. Por un instante, nadie respiró. El general permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, frente a Daniel Rigg, como un hombre a punto de entregar algo más pesado que una orden. La jueza, aún de pie, carraspeó suavemente. «General, ¿puedo preguntar qué lo trae hoy aquí?» Wyatt no respondió de inmediato. Miró a Rigg, luego se volvió hacia la sala. Su voz era serena, clara, firme. «Estoy aquí porque el hombre que tienen delante es la razón por la que sigo vivo. Él no sabe que vine hoy. No me lo pidió. De hecho, probablemente esperaba que no lo hiciera. Pero escuché sobre este juicio, y no pude quedarme callado». El fiscal se movió incómodo.
Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Una de las juradas, que regresaba desde el pasillo, se detuvo en seco en el umbral, sintiendo que acababa de entrar en algo mucho más grande que el expediente que tenía en las manos. Wyatt dio un paso hacia el estrado, no para imponerse, sino para ser escuchado. Hace 31 años, continuó. Estaba atrapado detrás de una pared derrumbada en las afueras de Fallujah. Mi unidad estaba dispersa. Las comunicaciones caídas. Tenía 2 heridos y ninguna forma de evacuar. Estábamos rodeados. Y entonces, de la nada, un solo francotirador abrió un camino. No habló, no esperó agradecimientos. Solo disparó. 12 bajas confirmadas en menos de 5 minutos. Cada disparo colocado con precisión quirúrgica. El último, a través de una escotilla en el techo, a 936 yardas. Objetivo en movimiento, viento cruzado. Ese disparo salvó mi vida y la de los hombres que estaban conmigo. Se detuvo, recorriendo la sala con la mirada. Aquel francotirador era el sargento artillero Daniel Rigg. Se oyeron murmullos por toda la sala. Pero Wyatt levantó una mano y el silencio volvió a imponerse. He leído los testimonios. He visto los cargos. Y les digo ahora, sean cuales sean las palabras que este hombre supuestamente dijo en un estacionamiento, él se ha ganado el derecho a ser escuchado de una manera que ninguno de ustedes puede medir. No habla mucho. Nunca lo hizo. Y no volvió de la guerra buscando desfiles ni elogios. Pero si creen, aunque sea por un segundo, que el hombre que está aquí sentado representa una amenaza para alguien, entonces no tienen idea de lo que significa la contención. Wyatt se volvió hacia la jueza. Con su permiso, me gustaría dirigirme al jurado. La jueza, atónita, asintió lentamente. Proceda, general. Wyatt caminó hasta el frente del estrado del jurado y tomó aire. Hay una razón por la que Daniel Rigg no se defendió. No es porque sea culpable. Es porque está cansado. Cansado de ser malinterpretado. Cansado de ver cómo el mundo confunde el silencio con amenaza. Pero yo lo conozco. Sé que cuando todo se desmorona, cuando vuelan las balas, cuando nadie sabe qué hacer, tú rezas para que un hombre como él esté cerca. Retrocedió un paso y, en voz baja, añadió, a hombres como este no se les encadena, se les pone en los libros de historia. Y entonces, frente al tribunal, los reporteros, la jueza, el jurado, y el hombre que una vez le salvó la vida, el general Wyatt hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló, no por debilidad, no por espectáculo, sino como una disculpa. No por sí mismo, sino por un sistema que había olvidado quién era Daniel Rigg. Nadie en la sala se movió. Ni el alguacil, ni el fiscal, ni siquiera la jueza, que permanecía inmóvil tras el estrado, una mano aún sobre el mazo y la otra cubriéndose la boca. El jurado, que ya regresaba a sus asientos tras la deliberación, se quedó mirando al general de 4 estrellas arrodillado frente al hombre que estaban a punto de condenar. Una jurado se secó una lágrima, otra bajó la mirada avergonzada. El fiscal abrió la boca como para objetar, pero las palabras nunca salieron. Daniel Rigg no reaccionó de inmediato. No buscó aprobación. No mostró sorpresa. Su mirada permaneció fija en el hombre arrodillado ante él, cargada con el peso de toda una vida de cosas que nunca había dicho. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, se levantó de su asiento, caminó hacia el general y extendió la mano. Wyatt se puso de pie, la tomó, y en ese instante los 2 hombres quedaron frente a frente. No como oficial y francotirador, no como testigo y acusado, sino como algo más antiguo, más profundo, como soldados unidos por algo que el resto de la sala jamás podría comprender del todo. La jueza carraspeó, la voz apenas quebrada. A la luz de este testimonio y del contexto extraordinario que se ha presentado ante este tribunal, declaro desestimados todos los cargos con efecto inmediato. El mazo cayó, no con fuerza, sino con una sensación de cierre definitivo. Le retiraron las cadenas a Daniel Rigg. Esta vez, nadie lo tocó sin respeto. No se apresuró a marcharse. Se volvió, asintió una sola vez al jurado y caminó lentamente por el pasillo, cada paso resonando en la sala revestida de madera, como el punto final de una frase que llevaba demasiado tiempo esperando ser escrita. Afuera, algunos veteranos se pusieron firmes al verlo pasar. Uno de ellos lo saludó sin que nadie se lo pidiera. Los reporteros intentaron hablar, pero ninguno pudo formular una pregunta que no sonara vacía. Rigg siguió caminando. No dijo una palabra. Nunca lo necesitó. El general Wyatt lo siguió, no como escolta, sino como testigo. Y cuando ambos salieron a la luz del sol, por primera vez en años, Daniel Rigg dejó de parecer un fantasma y empezó a parecer un hombre que por fin regresaba de una guerra que nunca había terminado. A veces, un héroe ya no lleva uniforme.
No marcha, no saluda, no se rige por el protocolo. A veces entra en una sala de audiencias con una mirada silenciosa y unas botas gastadas, sin pedir reconocimiento, solo esperando que el mundo deje de malinterpretar el silencio que ha cargado durante décadas. Daniel Rick nunca pidió que lo defendieran. No contó su historia. No tuvo que hacerlo, porque existen hombres como él que creen que hacer lo correcto no debería requerir aplausos, que cargan sus cicatrices en privado, sus recuerdos en silencio, y su honor con un peso que la mayoría jamás reconocerá, hasta que ya es demasiado tarde. Pero esta vez fue diferente, porque esta vez alguien habló. Esta vez alguien recordó. Esta vez, un hombre con 4 estrellas en el hombro se arrodilló en una sala de justicia. No para suplicar, sino para corregir algo que con demasiada frecuencia olvidamos, lo que realmente significa el sacrificio cuando la guerra termina. Olvidamos que quienes salvaron vidas lejos de casa siguen intentando sobrevivir aquí. Olvidamos que el silencio no significa debilidad. A menudo significa una fuerza demasiado profunda para explicarse. Daniel Rick no salió de aquel tribunal reivindicado. Salió igual que había entrado, porque nunca necesitó un veredicto para saber quién era. Pero, por una vez, el mundo se detuvo el tiempo suficiente para verlo. Y quizá esa sea la lección que debemos llevarnos. No esperar medallas ni ceremonias, sino aprender a reconocer la grandeza mientras aún camina, en silencio, entre nosotros. Esta historia fue traída para ti por mi canal. Antes de despedirnos, te dejamos una pregunta. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero que lo merecía más que nadie? Cuéntanos en los comentarios qué significó para ti y cómo lo recuerdas. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, presiona el botón de suscribirte para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima. Estás arrestado, abuelo. No dijo una sola palabra cuando le pusieron las esposas. Solo miró al frente, sereno, en silencio, como si nada de aquello lo sorprendiera. En la sala del tribunal, la gente murmuraba. Algunos se rieron. Un jurado puso los ojos en blanco. Para ellos, parecía solo otro viejo amargado atrapado en la pelea equivocada. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el juez comprendía, era que aquel hombre encadenado había terminado una guerra con un solo disparo. Y el único testigo que conocía la verdad llevaba 4 estrellas en el hombro y ya iba camino al juzgado. Bienvenidos a La Voz del Veterano. Antes de continuar con esta historia tan conmovedora, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, presiona el botón de suscribirte para apoyar el canal. Crecemos cada día, y te agradezco de corazón por ser parte de ello. El juzgado era más pequeño de lo que la mayoría esperaba. Un edificio de ladrillo de 2 pisos, encajado entre una biblioteca descolorida y un consultorio dental, en un tranquilo pueblo del sur donde la gente aún saludaba a los desconocidos y asumía que los uniformes significaban autoridad. Aquella mañana, el estacionamiento ya estaba medio lleno antes de que el sol asomara sobre los tejados. Adentro, los reporteros se acomodaban discretamente en las últimas filas, presintiendo una historia cuyo titular aún no se había revelado. El caso era local, técnicamente menor. Una disputa que se había vuelto física en una gasolinera. Sin armas, sin sangre, solo un enfrentamiento entre un marine retirado y un joven que afirmaba que el veterano lo había amenazado con violencia militar. Debería haber sido una falta menor de rutina. Debería haberse desestimado. Pero algo en el silencio de aquel hombre ponía nerviosa a la gente. No se defendió cuando lo interrogaron. No explicó nada. Solo se presentaba puntual a cada audiencia solo, con la misma camisa sencilla y los mismos vaqueros, con una mirada que incomodaba a los alguaciles, sin que supieran por qué. Algunos decían que estaba inestable, otros que era terco. Un artículo lo llamó exmilitar descontento con problemas de temperamento. Nadie mencionó su historial. Nadie lo había preguntado. De hecho, la mayoría asumía que era solo otro veterano que nunca logró adaptarse a la vida civil. Así hablaban de él en el pueblo, cuando hablaban. Vivía solo, al borde de un terreno boscoso, en un remolque sin internet ni buzón. Los vecinos lo veían caminar al amanecer, con la espalda recta y los pasos medidos, siempre con las mismas botas, siempre en silencio. Algunos pensaban que era raro, otros que estaba roto, pero nadie pensaba que importara. En el tribunal, su nombre estaba impreso en una hoja grapada al expediente de la fiscalía. Daniel Rick, 66 años, ex-marín estadounidense. Eso era todo lo que sabían. Eso era todo lo que creían necesitar saber. La abogada de oficio asignada apenas levantó la vista de sus notas.
Había intentado hablar con él antes, pero él no ofreció mucho. Sin familiares registrados, sin testigos, sin coartada, sin ira tampoco. Solo esa misma calma distante que hacía que incluso el juez dudara antes de pronunciar su nombre. El alguacil lo escoltó lentamente, las esposas ya bien apretadas. Aunque no ofreció resistencia, miraba al frente, los ojos fijos en nada en particular. No parecía derrotado. Simplemente, parecía haber terminado. En la fila detrás de la mesa de defensa, algunas personas lo observaban como si fuera una rareza. Un hombre susurró. ¿No es ese el tipo que le gritó a un chico por un lugar de estacionamiento? Otro respondió. No, creo que amenazó con dispararle a alguien. Trastorno de estrés postraumático, probablemente, murmuró alguien. El juez llegó. La sala se puso de pie. El juicio comenzó. Avanzó con rapidez. Los testigos ofrecieron declaraciones vagas. Un empleado de la tienda recordó un lenguaje corporal agresivo. Una mujer dijo haberlo oído murmurar algo sobre saber cómo matar. La supuesta víctima, un hombre de unos 30 años con un cuello ortopédico que no necesitaba, le dijo al jurado que temió por su vida cuando el anciano lo miró. Cuando le preguntaron qué se había dicho exactamente, vaciló, y luego afirmó. Dijo que podía acabar conmigo a 800 yardas sin parpadear. La sala murmuró. La defensa no objetó. Daniel Rigg permaneció inmóvil, sin expresión, impasible. El fiscal se inclinó hacia adelante para su alegato final, con la confianza ensayada de quien ha hecho esto muchas veces. Señoras y señores del jurado, dijo, este hombre quizás sirvió alguna vez, pero eso fue hace mucho tiempo. Lo que tenemos hoy aquí es a alguien que vive bajo la sombra de un uniforme que ya no usa. Alguien que cree que su pasado le da derecho a intimidar. Eso no es heroísmo. Eso es peligroso. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Algunos miembros del jurado asintieron. Otros mantuvieron la vista baja. La abogada defensora no dijo nada. El juez dio las instrucciones. Se esperaba una deliberación rápida. Los alguaciles escoltaron a Rick de regreso a la sala de detención. Las cámaras destellaron. Los susurros lo siguieron. Y nadie, ni una sola alma en aquella sala, notó la camioneta negra que acababa de detenerse frente a los escalones del tribunal. El hombre dentro vestía un uniforme impecable. Su cuello lucía 4 estrellas plateadas, y su mirada no se dirigía a los reporteros ni a las cámaras, sino al nombre grabado en el expediente. Daniel Rigg. La puerta de la sala de deliberación se cerró con un clic hueco que resonó en el ahora silencioso tribunal. El jurado había estado fuera menos de 3 minutos cuando un hombre en la galería se inclinó hacia un reportero y susurró. No tardarán mucho. La jueza se apartó del estrado, pero no abandonó la sala. Prefirió revisar sus notas en el escritorio, como si incluso ella sintiera que el veredicto era solo una formalidad. En el rincón más alejado, Daniel Riggs estaba sentado solo, con las manos apoyadas sobre la mesa frente a él. Los dedos inmóviles, la mirada firme. Le habían quitado las esposas temporalmente, pero la pesada cadena aún colgaba de su cinturón. Parecía no tener intención de defenderse si algo salía mal, como si ya hubiera aceptado que la gente solo ve lo que quiere ver. Fuera de la sala, el pasillo empezaba a llenarse. Alguien había publicado una foto del juicio en las redes sociales, y ahora los presentadores de noticias locales estaban montando cámaras justo frente a las puertas dobles. En el estacionamiento, algunos veteranos que habían servido con Rigg, hombres que no lo veían desde hacía años, comenzaban a llegar poco a poco. La noticia se había difundido en susurros, mensajes de texto discretos, hilos no dichos. No habían venido a testificar. Ni siquiera habían sido invitados. Vinieron porque algo en todo esto no les cuadraba. Y entonces llegó la camioneta. Se detuvo sin sirenas, sin alboroto. El hombre que bajó no era un guardaespaldas. No era un político. Era un general. El general Samuel Wyatt. Jefe retirado del Comando de Operaciones Especiales. La mayoría de los civiles no habrían reconocido su rostro, pero en el instante en que cruzó las puertas, la recepcionista se enderezó de inmediato. El guardia de seguridad del detector de metales no pidió credenciales. El general simplemente asintió una vez y preguntó: ¿Dónde está la sala número 3? Su voz era tranquila pero absoluta. No estaba allí para observar. Estaba allí con un propósito. Dentro nadie sabía aún que él estaba en el edificio. El jurado no había regresado. La jueza golpeaba suavemente su bolígrafo contra el estrado. La abogada defensora tecleaba sin rumbo en su portátil, fingiendo trabajar. El fiscal revisaba su teléfono y sonreía con suficiencia. Y Riggs seguía exactamente igual que todo el tiempo. Inquebrantable, impasible, imperturbable.
Ni desafiante ni orgulloso, solo preparado. En el pasillo, el general Wyatt pasó junto a los periodistas sin pronunciar palabra. Uno le gritó preguntando si formaba parte del equipo de prensa. No respondió. Otro reconoció las estrellas en sus hombros y comenzó a grabar. El general se detuvo un instante frente a las puertas del tribunal. Su rostro, aunque sereno, llevaba algo pesado. No era culpa, no era ira. Era algo más parecido al respeto, mezclado con urgencia. Esperó un momento, luego abrió la puerta y entró. La jueza levantó la vista, confundida al principio, pero se puso de pie de inmediato en cuanto reconoció la insignia. La sala se congeló. El jurado aún no había regresado, pero el ambiente mismo había cambiado. Los reporteros giraron sus cámaras. El fiscal se puso de pie lentamente, parpadeando, como si no estuviera seguro de si aquello era una broma. Wyatt avanzó, no hacia el estrado ni hacia la fiscalía, sino directamente hacia la mesa de la defensa, hacia Daniel Rigg. Y entonces, Daniel alzó por fin la cabeza. Sus miradas se cruzaron. No intercambiaron palabras, aún no. Pero algo ya había cambiado en el aire. El silencio no era incómodo. Era reverente. Por un instante, nadie respiró. El general permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, frente a Daniel Rigg, como un hombre a punto de entregar algo más pesado que una orden. La jueza, aún de pie, carraspeó suavemente. «General, ¿puedo preguntar qué lo trae hoy aquí?» Wyatt no respondió de inmediato. Miró a Rigg, luego se volvió hacia la sala. Su voz era serena, clara, firme. «Estoy aquí porque el hombre que tienen delante es la razón por la que sigo vivo. Él no sabe que vine hoy. No me lo pidió. De hecho, probablemente esperaba que no lo hiciera. Pero escuché sobre este juicio, y no pude quedarme callado». El fiscal se movió incómodo. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Una de las juradas, que regresaba desde el pasillo, se detuvo en seco en el umbral, sintiendo que acababa de entrar en algo mucho más grande que el expediente que tenía en las manos. Wyatt dio un paso hacia el estrado, no para imponerse, sino para ser escuchado. «Hace 31 años», continuó. «Estaba atrapado detrás de una pared derrumbada en las afueras de Faluya. Mi unidad estaba dispersa. Las comunicaciones caídas. Tenía 2 heridos y ninguna forma de evacuar. Estábamos rodeados. Y entonces, de la nada, un solo francotirador abrió un camino. No habló, no esperó agradecimientos. Solo disparó. 12 bajas confirmadas en menos de 5 minutos. Cada disparo colocado con precisión quirúrgica. El último, a través de una escotilla en el techo, a 936 yardas. Objetivo en movimiento, viento cruzado. Ese disparo salvó mi vida y la de los hombres que estaban conmigo. Se detuvo, recorriendo la sala con la mirada. Aquel francotirador era el sargento artillero Daniel Rigg. Se oyeron murmullos por toda la sala. Pero Wyatt levantó una mano y el silencio volvió a imponerse. «He leído los testimonios. He visto los cargos. Y les digo ahora, sean cuales sean las palabras que este hombre supuestamente dijo en un estacionamiento, él se ha ganado el derecho a ser escuchado de una manera que ninguno de ustedes puede medir. No habla mucho. Nunca lo hizo. Y no volvió de la guerra buscando desfiles ni elogios. Pero si creen, aunque sea por un segundo, que el hombre que está aquí sentado representa una amenaza para alguien, entonces no tienen idea de lo que significa la contención». Wyatt se volvió hacia la jueza. «Con su permiso, me gustaría dirigirme al jurado». La jueza, atónita, asintió lentamente. «Proceda, general». Wyatt caminó hasta el frente del estrado del jurado y tomó aire. Hay una razón por la que Daniel Rigg no se defendió. No es porque sea culpable. Es porque está cansado. Cansado de ser malinterpretado. Cansado de ver cómo el mundo confunde el silencio con amenaza, pero yo lo conozco. Sé que cuando todo se desmorona, cuando vuelan las balas, cuando nadie sabe qué hacer, tú rezas para que un hombre como él esté cerca. Retrocedió un paso y, en voz baja, añadió: «A hombres como este no se les encadena, se les pone en los libros de historia». Y entonces, frente al tribunal, los reporteros, la jueza, el jurado, y el hombre que una vez le salvó la vida, el general Wyatt hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló, no por debilidad, no por espectáculo, sino como una disculpa. No por sí mismo, sino por un sistema que había olvidado quién era Daniel Rigg. Nadie en la sala se movió. Ni el alguacil, ni el fiscal, ni siquiera la jueza, que permanecía inmóvil tras el estrado, una mano aún sobre el mazo y la otra cubriéndose la boca. El jurado, que ya regresaba a sus asientos tras la deliberación, se quedó mirando al general de 4 estrellas arrodillado frente al hombre que estaban a punto de condenar. Una jurado se secó una lágrima, otra bajó la mirada avergonzada.
El fiscal abrió la boca, como para objetar, pero las palabras nunca salieron. Daniel Rigg no reaccionó de inmediato. No buscó aprobación. No mostró sorpresa. Su mirada permaneció fija en el hombre arrodillado ante él, cargada con el peso de toda una vida de cosas que nunca había dicho. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, se levantó de su asiento, caminó hacia el general y extendió la mano. Wyatt se puso de pie, la tomó, y en ese instante los dos hombres quedaron frente a frente. No como oficial y francotirador, no como testigo y acusado, sino como algo más antiguo, más profundo, como soldados unidos por algo que el resto de la sala jamás podría comprender del todo. La jueza carraspeó, la voz apenas quebrada. A la luz de este testimonio y del contexto extraordinario que se ha presentado ante este tribunal, declaro desestimados todos los cargos con efecto inmediato. El mazo cayó, no con fuerza, sino con una sensación de cierre definitivo. Le retiraron las cadenas a Daniel Rigg. Esta vez, nadie lo tocó sin respeto. No se apresuró a marcharse. Se volvió, asintió una sola vez al jurado y caminó lentamente por el pasillo, cada paso resonando en la sala revestida de madera, como el punto final de una frase que llevaba demasiado tiempo esperando ser escrita. Afuera, algunos veteranos se pusieron firmes al verlo pasar. Uno de ellos lo saludó sin que nadie se lo pidiera. Los reporteros intentaron hablar, pero ninguno pudo formular una pregunta que no sonara vacía. Rigg siguió caminando. No dijo una palabra. Nunca lo necesitó. El general Wyatt lo siguió, no como escolta, sino como testigo. Y cuando ambos salieron a la luz del sol, por primera vez en años, Daniel Rigg dejó de parecer un fantasma y empezó a parecer un hombre que por fin regresaba de una guerra que nunca había terminado. A veces, un héroe ya no lleva uniforme. No marcha, no saluda, no se rige por el protocolo. A veces entra en una sala de audiencias con una mirada silenciosa y unas botas gastadas, sin pedir reconocimiento, solo esperando que el mundo deje de malinterpretar el silencio que ha cargado durante décadas. Daniel Rigg nunca pidió que lo defendieran. No contó su historia. No tuvo que hacerlo, porque existen hombres como él que creen que hacer lo correcto no debería requerir aplausos, que cargan sus cicatrices en privado, sus recuerdos en silencio, y su honor con un peso que la mayoría jamás reconocerá, hasta que ya es demasiado tarde. Pero esta vez fue diferente, porque esta vez alguien habló. Esta vez alguien recordó. Esta vez, un hombre con 4 estrellas en el hombro se arrodilló en una sala de justicia. No para suplicar, sino para corregir algo que con demasiada frecuencia olvidamos, lo que realmente significa el sacrificio cuando la guerra termina. Olvidamos que quienes salvaron vidas lejos de casa siguen intentando sobrevivir aquí. Olvidamos que el silencio no significa debilidad. A menudo significa una fuerza demasiado profunda para explicarse. Daniel Rigg no salió de aquel tribunal reivindicado. Salió igual que había entrado, porque nunca necesitó un veredicto para saber quién era. Pero, por una vez, el mundo se detuvo el tiempo suficiente para verlo. Y quizá esa sea la lección que debemos llevarnos. No esperar medallas ni ceremonias, sino aprender a reconocer la grandeza mientras aún camina, en silencio, entre nosotros. Esta historia fue traída para ti por mi canal. Antes de despedirnos, te dejamos una pregunta. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero que lo merecía más que nadie? Cuéntanos en los comentarios qué significó para ti y cómo lo recuerdas. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, presiona el botón de suscribirte para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima.